Muy buenas tardes, mis hermanos. Una bendición. Pueden tomar sus lugares. Una bendición el poder estar aquí en este día, eh, en este lugar. Tenía mucho que no estaba en un servicio de mediodía y agradecido con el Señor por todo lo que está haciendo, no solamente en mi vida, en el ministerio, en nuestra iglesia, de igual manera en las cosas que el Señor nos ha puesto a hacer. Si se dieron cuenta, la escritura está en la lectura, en el plan de lectura de hoy. Espero y que de todo corazón estén llevando todavía el plan de lectura. Posiblemente muchos dejaron de llevar ese plan de lectura, pueden volverlo a retomar, no importa. A veces pensamos que, bueno, ya se me pasó el día y ya vuelvan a estar en el día de hoy y pues prosigan, porque el enemigo eso quiere meter para que no estén escudriñando la escritura. Les animo para que sigan en el plan de lectura. Ya casi vamos a concluir, pero de igual manera ha sido de mucha bendición el poder estar teniendo estos tiempos de lectura, y no solamente pues los tiempos que aprovechemos nosotros, sino que pues lo que le dediquemos al Señor. Hoy en esta mañana vamos a estar ahí estudiando en Marcos capítulo 12, el versículo 28, sobre el mandamiento supremo. Es interesante cómo resume el Señor toda la ley en este mandamiento, en este par de mandamientos: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, eso compromete, y ahí es en donde demostramos nosotros por qué. Pues al poder estar revisando, y vamos a tener que ir a la ley para poder mirar cómo el Señor trajo palabra con Moisés para su pueblo, y cómo, pues vaya, miraba el Señor, y de hecho, pues lo mencionaba, ¿no? Un pueblo rebelde, terco en ese entonces, y pues de igual manera, pues vaya, creo que el Señor pues ha venido teniendo dificultad en ese sentido, porque casi todo el tiempo, pues vaya, como dice Isaías en el capítulo 65, versículo 1 y 2, de igual manera, haciendo una mención, dice: el pueblo le encanta andar en pos de sus propios pensamientos. Y ahí es en donde vamos a estar observando algunos puntos referente a la escritura. Marcos capítulo 12, versículo 28, y voy a leer para poder orar junto con ustedes. Y dice la palabra de Dios: cuando uno de los escribas se acercó y oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar a tu y al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Lo que encontré diferente en Mateo y en Lucas fue eso que se agregó en el versículo 33, en donde dice ahí la escritura, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas sus fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y vamos a estar hablando un poquito sobre de esto, pero vamos a revisar la ley. ¿Qué escribieron en la ley? ¿Qué se escribió en la ley? Pero vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana tarde. Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido fiel, bueno con cada uno de nosotros. Señor, permíteme que en esta mañana, Señor,
que sea tu palabra, Señor. Permite quedarme en el texto, Señor, sin ningún pensamiento, comentario aislado, sino que sea palabra tuya, Señor, la que podamos escuchar, y que seas tú, Señor, trayendo convicción en nuestro corazón, Señor, y poder mirar, Señor, todo lo que tú has venido escribiendo en tu palabra, Señor, y poder darnos cuenta, Señor. Todos estos personajes tuvieron un encuentro contigo cara a cara, Señor, y de igual manera, Señor, al poder observar cada uno de nosotros, al poder estar escudriñando tu palabra, al poder estar leyendo tu palabra, tiene que haber un encuentro también, Señor, contigo al hacerlo, Señor. Y te damos gracias porque nos permites mediante tu palabra, Señor, ser hijos tuyos. Y te damos gracias por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora miremos un poco sobre el principio, leyendo Marcos capítulo 12, versículo 29, dice la palabra de Dios, 29 y 30. Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a ir a Deuteronomio, hermanos. Por favor, vayan a Deuteronomio, capítulo 4. Más que voy a poner aquí algo para poner con el tiempo, porque me voy muy de largo todo el tiempo. Entonces, Deuteronomio capítulo, me quise quedar ahí en el capítulo 4. Vamos a revisar el capítulo 6 de Deuteronomio, pero me quise quedar allí en el 4 al inicio, porque me pareció importante el poder revisar aquí esta escritura. Hermanos, vamos a estar leyendo la escritura ahí en Deuteronomio, una cultura, una época, un pacto muy distinto a lo de nosotros, pero vamos a estar observando qué podemos tomar atemporal, o sea, que nos sirva y que así como les sirvió a aquellos en ese momento, que pueda también a nosotros beneficiarnos, o el mensaje que el Señor quiera que nosotros miremos. Eso es lo que vamos a tratar de extraer para poder entender. Y aquí en el capítulo 4 dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 nada más. Dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño, para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Y aquí, hermanos, aquí estaba todo un desarrollo de la ley, todo un desarrollo de estatutos, de preceptos que el Señor quería tener a su pueblo, para que ellos anduvieran bajo su voluntad, para que ellos anduvieran. Entonces, creo que pues el Señor estaba mirando y estaba declarando al pueblo cómo tenía dificultad para poder obedecerlo. Y de igual manera, hermanos, pues pensemos en esto al estar estudiando, hermanos, y revisar las diferencias entre la audiencia en aquel entonces bíblica, eh, eh, las cosas que teníamos en diferencia, pero todos los estatutos y las cosas que estaba presentando ahí, hermano, son buenas para nosotros. Y es importante porque el Señor, cuando se presenta con estos maestros de la ley y les estaba diciendo: yo no he venido a cambiar la ley, sino he venido a que la ley se cumpla. Entonces, cuando nosotros miramos todas esas cosas que están sucediendo dentro de todo lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, podemos ver, hermanos, que simplemente el Señor quería que le obedecieran, que le obedecieran. Era la única cosa que el Señor estaba buscando, y dentro de todo eso, vaya, es hermoso el Señor que reduce todo a un mandamiento de amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Dentro de todas las cosas miramos que no poderle cambiar, y dice aquí no cambiarle nada. Hermanos, hay a veces que podemos nosotros estar atentos a no estar cambiando nada de la escritura, pero con nuestras acciones pues podemos nosotros no modificar la escritura, pero sí modificar nuestras acciones, o la manera en la que nosotros nos estamos conduciendo a lo que el Señor está ordenando. Y ahí es en donde se genera un poquito más de problema.
en poder estar mirando lo que el Señor quiere hacer. Entonces sí, ahora sí, capítulo 6 de ahí de Deuteronomio. Capítulo 6 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Interesante. Estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escrituras las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, prácticamente en todo lo que estemos haciendo, prácticamente en todo lo que estemos realizando. Y es interesante, sobre nuestro corazón, dice Jeremías 17, que el corazón es perverso. En el versículo 10, más o menos por ahí, nuestro corazón es perverso, ¿quién lo entenderá? Pero dice la palabra de Dios que Él escudriña nuestro corazón para darle a cada uno según sus obras, ya sean buenas o sean malas. Interesante, hermanos, todo el tiempo el Señor demostrando su amor en ese sentido. Y ahí está. Esto me acarrea mi responsabilidad. Me acarrea a mí el tener que obedecerlo por natural y el poder llevar a cabo ese precepto que Él me está presentando primeramente a mi familia. Y es importante el poder mantenernos ahí. Y a veces es difícil, porque de igual a veces nuestros hijos o nuestros primos o nuestros tíos deciden algo distinto y es complicado, y ahí es en donde entra pues la oración, y ahí es donde entra el complemento. Tengo muchos amigos, tengo muchos hermanos que han podido ayudar en las cosas que han venido pasando a nuestro alrededor. De hecho, cuando recién comencé, muchas personas que estuvieron ayudándome, apoyándome en ese sentido, pero hay una responsabilidad para desarrollar dentro de nosotros. Simplemente con eso que he leído ahí en Deuteronomio. Hay una responsabilidad para obediencia en el Señor. Regresando al texto, allí a Marcos, capítulo 12. Y ya podemos estar mirando claro lo que el Señor había dicho allí en la ley con Moisés. Pero el 31 dice la palabra de Dios: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí es en donde va el reto. Aquí es en donde está el reto, porque pues de igual manera yo puedo estar expresando que amo a Dios, pero pues vaya, a veces mis actitudes no son las más congruentes con lo que yo estoy viviendo y de la manera que me estoy comportando con mi prójimo. Le preguntaron al Señor cuál es el prójimo y se acuerdan que dio, no lo traigo en mis notas, pero recuerdan que dio la historia cuando unos salteadores golpearon a uno y pasó el levita y pasó de largo, y pasó el sacerdote y también pasó de largo, y pasó el samaritano y lo agarró, y el Señor le explicó: ese es el prójimo al que tenemos que ayudar. Y de igual manera, la palabra de Dios está, hermanos, o sea, repleta de información que nosotros podemos tomar, pues otra vez en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero otra vez, si yo no estoy llegando ahí, ¿cómo puedo entender entonces el mensaje de mi Señor? Yo tengo que conocerle. Hermanos, en estos viajes de Nicaragua, como mencionamos hace rato, en lo que compartimos con ustedes, hermanos, es triste poder ver, y no solamente en Nicaragua, en Oaxaca también, y en Oaxaca todavía está tienen más forma de poder estudiar los hermanos, pero hermanos, hay mucho pastor que no lee.
Es triste, hermanos, que pastores que no han ni un día, o sea, ningún tiempo darse la oportunidad de poder leer la palabra de Dios de tapa a tapa. Imagínense, eso es provechoso, hermano, para todos. El poder entender al Señor y el poder otra vez no simplemente pasar y llevar una lectura, sino que ir mirando, observando a detalle qué quiere mi Señor que yo haga. Y allí es una manera en la que nosotros podemos, vaya, estar experimentando ese amor, hermanos. Esto lo he dicho muchas veces, si hay algo que ha impactado mi vida y yo he podido darle la gloria al Señor en ese sentido por su gracia, en la manera que me permitió a mí volver a amar a mi esposa, volverla a amar. Yo no quería nada con ella y el poder desarrollar un amor que yo estaba estudiando, leyendo, un amor que me podía, vaya, llevar a que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me encanta porque Corintios ahí en el capítulo 13 y el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Eso me encanta. Y el poder estar mirando eso, el poder mirar ese amor en el cual ya no está basado en lo que yo quiero hacer, en mis pensamientos, en mis propios deseos, sino que en lo que el Señor viene desarrollando. Imaginen, hermanos, que yo haya tenido que divorciarme. ¿Dónde estarían mis hijos? ¿Dónde estarían? No sé. No sé, pero otra vez el Señor lo que quiere hacer es complementar aquello perdido, mi hermano, para poder unir aquella familia, unirnos en amor y el poder nosotros ser un ejemplo. Y otra vez, cae en responsabilidad para los demás. Todos nos miran cómo nos conducimos, hermano. Todos. La gente está viendo cómo estamos haciendo para el Señor. Pero ahí está eso. Levítico capítulo 19, hermanos, por favor. Levítico capítulo 19. Y aquí hay varias cosas que el Señor quiere traer. Y aquí hay un desarrollo de cosas que el Señor quiere hacer. Y específicamente escogí las que tienen que ver con mi prójimo o con el prójimo en aquel entonces. Otra vez, la ley se estaba escribiendo para el pueblo de Israel. Me entiendo, un tiempo muy distinto al de nosotros. Sí quiero dejar muy en claro eso. Pero otra vez, las cosas que yo pueda traer que sean atemporales, las que me puedan servir a mí para yo poder desarrollar una conducta, vaya, pues eso acarrea bendición para mí, porque yo me estoy dando cuenta de lo que el Señor ha pedido que hagamos desde un principio. Capítulo 19, versículo 1 y 2. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán porque yo, el Señor, soy santo. Y un tema en el cual no voy a poder entrar mucho, hermanos, pero la santidad, la santidad. Y un tema que otra vez a veces nos lleva a dejarlo aislado. Oh, pastor, pero es que es difícil. Oh, pastor, pero es que es imposible. Nosotros sí, en el Señor no. Y otra vez, entre más deje ese tema aislado, hermanos, más difícil voy a poder yo comprender sobre el amor a mi prójimo. Y principalmente, pues, sobre el amor a mi Señor. Sobre el amor a mi Señor. Pero son cosas que ahí están. Versículo 11. Ahí mismo en el capítulo 19. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Cuando aparece el tema de la mentira, hermanos, y del engaño, ¡pah!, golpea, para mi punto de vista. Golpea bien duro, porque es un pecado en el cual, otra vez, nos encanta mantenerlo aislado. Aislado en un sentido en el cual no darle tanta importancia. Si digo y si levanto aquella piadosa, ¿no? A los que entendemos eso. Una piadosa, no importa cuál es el problema. Señor de todos es bueno con nosotros. Igual, hermanos. Hay algo que el Señor está queriendo que haya dentro de nuestra conducta, un cambio. Otra vez, que tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Antes yo era, ahora ya no. Eso es lo que el Señor está buscando. Hermanos, y desde el principio,
desde el principio. Versículo 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en el corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bueno, hermanos, está claro. Está súper claro y se me vienen muchas cosas a mi mente en el Nuevo Testamento, pero quiero quedarme allí todavía en el texto. Pero hermanos, es importante como hijos de Dios conocer la Escritura. Los animo otra vez para comenzar un plan o seguir el plan. Ya estamos por concluir. Para conocer al Señor es importante, hermanos, el poder hacer su voluntad, porque también eso, pues vaya, en una manera, pues vaya, es una edificación que tenemos en nuestras vidas. Estaba mirando a un asiático expandillero y estaba este muchacho estaba dando un dato que me pareció interesante. Lo apunté porque mi mente quedó bien dañada, mi hermano. Entonces, estaba dando un dato interesante este muchacho. Él estaba diciendo que leyó una página en inglés de la versión King James de la escritura, y dice que la leyó en 2 minutos, un promedio, 2 minutos, una página, solamente una hoja por un lado. Entonces esa Biblia trae 1500 hojas, entonces para leerla completa se tardaría 3000 minutos. Si lo dividimos entre una hora, más o menos son 50 horas. Y si eso lo dividimos en un mes, en 30 días, eso te tardas 1.6 meses para poder leer la escritura. Entonces en un año la tendrías que leer 7.5 veces al año. Pero dice, pero yo sé que no hay tiempo. Y yo sé que el tiempo, pues, para darle una hora al Señor es complicado. Si la lees 30 minutos, la leerás 3.75 veces al año. Si la lees en 15 minutos, la leerás casi 2 veces por año. 15 minutos utilizando de nuestra lectura. Otra vez, no muchos están de acuerdo en esa lectura así de seguido, pero créeme que lo haces una vez y lo haces y ya la tercera te vas deteniendo y vas observando y vas detalladamente mirando el mensaje, o estás escuchando el mensaje y tú estás diciendo, hey, eso lo leí en alguna parte, pero ¿cómo poder estar de acuerdo con algo que no conozco? Es complicado. Y yo leí en mi Biblia que tengo, leo despacio o maleo, entonces tardé 3.5 minutos para leer una sola página. Mi Biblia trae 1283 páginas, entonces me tardo 4490 minutos. Entre 60 son 74 horas. Entonces puedo leer la Biblia yo casi las 3 veces por año, utilizando una hora. Una hora, hermanos, una hora. Bueno, vayamos a media hora, no utilizar tanto tiempo, media hora. Pero otra vez, si ya la leímos una vez, ya para qué leerla. Eso tiene que ver, hermano, y te lleva a poder relacionarte de una manera asombrosa con el Señor. Tengo un tiempo para acá, hermanos, les pido que estén orando mucho por mí, un mes para acá, leyendo, y ¿sabes qué, hermanos? Quiero estar ahí. Quiero estar leyendo porque ha habido tantas cosas que el Señor me ha podido regalar en este mes. Ahora entiendo mi pastor que dice, ¿sabes qué? Apenas vamos comenzando. Y sí, hermano. Y ya tenemos 14 años que nos alcanzó el Señor y apenas vamos comenzando y pienso que así va a ser toda la vida. Porque mi pastor el otro día fuimos a Mexicali y dijo, hey, déjame porque acabo de encontrar algo en Mateo que no había visto. Imagínate, hermano. Todo lo que tiene el pastor predicando. Pero eso es lo hermoso de la escritura. Pero otra vez, si no la abro, si yo no tengo ese tiempo para dedicarle al Señor, ¿cómo conocer, vaya, ese mandamiento? ¿Cómo conocer a ese Señor que me pide que sea fiel a su voluntad? Hermanos,
Salgo a la calle y todos creen en Dios y todos conocen a Dios. Pero es importante el poder, hermanos, revisar qué quiere el Señor, qué quiere que yo haga. Ya hemos visto, hermanos, ese mandamiento que escribió el Señor desde allí, Deuteronomio, Levítico, regresando a Marcos. Regresando allí a Marcos, capítulo 28 y el versículo 32, dice la palabra de Dios, y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Dice los holocaustos y los sacrificios, y ahí me quise quedar y ahí voy a quedarme. Tengo algunos ejemplos, o más bien voy a poder utilizar uno, pero uno que me ha llamado la atención en este sentido. Vayan al primer libro de Samuel, por favor. El primer libro de Samuel. Vamos a estar revisando un poquito ahí la vida del rey Saúl y el poder mirar, hermanos, cómo el Señor nos bendice. Voy a comenzar ahí nada más como para entender el contexto. El pueblo comenzó a exigir y querían rey, y dentro de esa petición que estaban haciéndole al pueblo, primer libro de Samuel, capítulo 8, capítulo 8, para poder entender ahí un poquito, tomando el contexto, voy a hacer nada más. El pueblo está pidiendo rey, viene el Señor, elige a Saúl, y me pareció interesante después de que el Señor les dijo lo que iba a pasar, y le dice a Samuel: mira, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Diles que si piden rey y si viene el rey va a causar esto y va a hacer esto y esto otro. Y ellos dijeron: queremos rey, ándele pues. Ahí está, queremos rey. Capítulo 9, mis hermanos, en el versículo 1 y 2, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El Señor toma a Saúl como rey. Capítulo 10, voy a estar ahí pasando lo más pronto que pueda. Aquí entonces Samuel, versículo 1, tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te he ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y ahí mismo en el capítulo 10 y el versículo 8, en una instrucción que le da Samuel, dice: descenderás delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde tú estás para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. Y ahí está una instrucción. Tenía que esperar al sacerdote para que él pudiera, el sacerdote, llegar, ofrecer el holocausto. Había una orden. A veces las órdenes del Señor parecen simples, hermanos, y de igual manera parecen simples también para desobedecerlas, porque no le tomamos aquella atención adecuada para poder estar delante del Señor de una manera correcta, obediente, fiel a lo que yo estoy escuchando. Y eso tiene que ser importante dentro de nosotros. Capítulo 13, de ahí de Samuel, capítulo 13, y el versículo 8. Y aquí se atraviesa
el asunto. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió al encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados a que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, y ahí está el problema, me dije, pensé, tuve una idea mejor que la que el Señor había establecido. Y ahí está uno de los principales problemas. Otra vez, está un tiempo muy diferente al de nosotros, pero agreguemos, mi hermano, lo que nosotros nos comentamos, lo que nosotros decimos a veces cuando escuchamos una orden, cuando escuchamos una dirección, cuando escuchamos cómo debo de comportarme. Y es importante el poder estar observando esto. Me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te ordenó. Hermano, no estaba cambiando nada de la ley, simplemente no estaba haciendo lo que el Señor le había ordenado. Y es impresionante, otra vez, en algo simple, en algo pues en el cual era una orden que se estaba dando simple. Entendamos que en esos tiempos, mi hermano, otra vez eran distintos a los nuestros en muchas áreas: cultura, época, pacto, lenguaje, tradición. La pregunta que es lo que necesitamos buscar, hermanos, que pueda traernos de bendición. Esa desobediencia podemos tenerla nosotros como ejemplo a que en esas cosas que a nosotros nos parecen simples, esas cosas que a nosotros, vaya, aquí había una desobediencia en el versículo 9, en el versículo 12, me dije a mí, pensé, me dio una idea. Versículo 13, los resultados y la desobediencia de lo que el Señor me había pedido. Y ahí es en donde, hermanos, pues vaya, es un problema cuando el Señor viene y nos disciplina por aquello que estábamos haciendo, y ahí es en donde no nos gusta esto. Y ahí es en donde comenzamos a luchar entre nosotros mismos. Pero ahí en Primera de Samuel, otra vez, primer libro de Samuel, capítulo 15, el Señor, hermanos, a veces nos muestra su amor. En ocasiones el Señor otorga oportunidades, y Saúl tuvo otra, no para cambiar lo que el Señor ya había establecido, pero sí para mostrar arrepentimiento. Y miremos qué pasó. Y aquí es la diferencia, aquí es en donde nosotros podemos, vaya, mostrar aquello que nosotros hemos recibido y tomarlo en obediencia al Señor. Hermanos, pues al poder estar revisando esto, y miremos capítulo 15. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por todo lo que hizo Israel cuando se puso en contra el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Está una orden. Versículo 7. Saúl derrotó a las amalecitas desde Avila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno.
No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque he dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro con Saúl, y se le dio aviso a Samuel: Saúl ha ido a Camel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Interesante. Todavía viene Samuel y todavía está declarando que había sido obediente. Hermanos, el punto que queremos, o que quiero yo más bien tratar o llevar a cabo, es todo lo que nosotros estamos pensando que está correcto, cuando dejamos que nuestro pensamiento se haga, es un problema. Es un problema. Voy a continuar leyendo. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y ese mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los he traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos y ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín y hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín y las ovejas, bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia y en la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Y ya, pues lo demás, conocemos perfectamente la historia, conocemos lo que ha sucedido, y ahí es que cada uno de nosotros, mi hermano, podemos ver con exactitud el problema. Y a veces el sacrificio que nosotros estamos trayendo, la manera en la que nosotros estamos sirviendo al Señor, es más superior o mejor que lo que nosotros podemos obedecer. Y ahí es en donde se marca una gran diferencia en lo que hacemos nosotros para el Señor. Regresando a Marcos, mis hermanos. Regresando a Marcos, capítulo 12. Versículo 29 y 30 otra vez. Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Podemos encontrar en la Escritura de igual manera temas muy similares en Isaías capítulo 1, versículo del 11 al 15, o igual en Oseas capítulo 6, versículo 6, a lo que están apuntando. No puedo entrar ahí, pero de igual manera, para mencionarles, Miqueas capítulo 6, versículo 6, del 6 al 8, de igual manera, teniendo un tema muy similar sobre esto. Pero quiero regresar aquí en esto para poder terminar sobre esto de los dos grandes mandamientos, para comprender
que si no obedezco al Señor, mis hermanos, difícilmente voy a poder amar a mi prójimo. Y lo vimos en Saúl sobre David, pero miremos algo más para concluir. En Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. Y hace rato que les mencionaba en ese sentido que el Señor dando oportunidades a David, mi hermano, cuando estaba como rey, de igual manera que tuvo este decisión de tomar a Betsabé, matar a Urías, tuvo un arrepentimiento. El juicio que trajo el Señor fue súper grande y dañino para él, pero el Salmo 51 nos puede mostrar, mi hermano, la manera en la que el Señor trató con él en arrepentimiento. Y podemos ver que eso es lo que el Señor quiere, ese arrepentimiento que venga de parte de nosotros. Pero en la segunda carta a Juan, primera carta a Juan, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: el que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y otra vez, y aquí es en donde, hermanos, podemos mirar cuando hay una persona en la cual está obedeciendo, está buscando la voluntad del Señor, llevando a cabo lo que ha recibido de parte del Señor para poder llegar a esa perfección, ese crecimiento, eso que vamos nosotros desarrollando en el amor de Él. En esto sabemos que estamos en Él, en que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ha tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Interesante con todo esto, hermanos. Es simple, es simple. La ley del Señor, los estatutos del Señor nos permiten a cada uno de nosotros, cuando estamos caminando en Él, cuando estamos amándolo a Él, nos permite caminar en amor a nuestro prójimo, en amor a lo que el Señor nos ha ordenado, en amor a estar sirviendo la voluntad del Señor. Y eso se refleja, hermanos, en nuestra conducta. Otra vez, posiblemente yo no esté tratando de cambiar nada, pero otra vez cuando yo trato o cuando yo estoy cambiando algo de mi comportamiento, ahí es en donde es un problema. Cuando voy basado en pos de mis propios pensamientos. Y es importante el poder estar observando, hermanos, cada que el Señor está lanzando, mi hermano, algo para que sea de bendición para nosotros, hermano, es importante el poder. Pero otra vez, si no estoy ahí buscando, si no estoy ahí escudriñando, si no estoy ahí conociendo qué quiere el Señor, ¿cómo poder llegar a comprender la voluntad del Señor? Cómo poder llegar a entender, cómo poder amar, cómo poder dejar de mentir, cómo poder dejar de que nuestra vida dé un giro pues total en lo que hacemos. Es complicado, hermano. Es por eso que es importante el poder estar manteniéndonos en el Señor, en sus preceptos, en su lectura, el poder estar mirando lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, le doy gracias al Señor por el tiempo, le doy gracias al Señor porque nos tiene aquí. Les pido que oren mucho por nosotros, les pido que sigan, hermanos,
de igual manera orando por todo lo que el Señor está haciendo, no solamente en nuestra iglesia, no solamente aquí en este lugar, en los viajes, hay muchas cosas que podemos nosotros vaya a hacer y una oración, hermanos, no está de más, pero de igual les animo para poder yo buscar, para poder yo conocer, para poder yo llevar a cabo la voluntad de mi Señor, yo tengo que leer, tengo que buscar del Señor, tengo que poner en práctica lo que estoy haciendo para no llegar, mi hermano, a poder tener un pensamiento, una idea de cómo le pasó a Saúl y que podamos nosotros, mi hermano, desarrollar en obediencia algo diferente para con el Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para poder concluir. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque nos permites amarnos. Señor, ayúdanos, Señor, a poder amarte más y más. Y el hacerlo, Señor, vamos a poder desarrollar un amor con nuestro prójimo. El poder mirar, Señor, como desde un principio, Señor, esos frutos del Espíritu del cual habla Gálatas capítulo 5, Señor, el poder mirar, Señor, que tú has escrito tantas cosas, Señor, en tu ley y poder mirar y observar que todo eso, Señor, ha sido escrito para poder caminar bajo tu voluntad y en obediencia a ti, Señor. Te damos gracias porque has sido fiel con cada uno de nosotros y te pedimos que seas tú, Señor, el que bendiga nuestras vidas de una manera, Señor, en la cual sea bajo tu voluntad. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.